Gracias, buenos días, bienvenidos a todos. Les saluda Tatiana desde España, a todas las partes del mundo que nos están acompañando el día de hoy en este webinar. Bienvenidos al webinar de Take a Break for Your Brain, patrocinado por PMM Innovation Group. El propósito de estos webinars, como todos los webinars que llevamos a cabo a lo largo del año, es poder desarrollar temas enfocados en la actualidad industrial que permitan a todos nuestros espectadores a poder conocer e interactuar durante una hora junto a nuestros ponentes y poder empaparse de nuevas ideas y conocimientos. El día de hoy tenemos como invitado a Luis Altarejos en el webinar de optimización del desempeño de activos, valoración y reducción de riesgos. Antes de comenzar, me gustaría ofreceros algunos de los eventos de nuestras empresas patrocinadoras, en primer lugar de nuestra Escuela de Negocios PMM Business School. En primer lugar, quisiera hablaros de uno de nuestros programas de MBA, que inicia el 14 de septiembre de 2025, Gestión Integral de Activos Físicos, un programa de 12 meses de duración, 100% online, con doble titulación por parte de PMM Business School y por parte de nuestra universidad en convenio. Es un programa centrado para poder formar a líderes y gestores que puedan implementar estrategias avanzadas en la administración de activos físicos. Es un máster centrado completamente en la gestión de activos físicos. Es ideal para aquellos interesados en gestionar activos a nivel estratégico, reduciendo riesgos y maximizando la eficiencia operativa. Comentarles que este programa además cuenta con una semana internacional en Valencia, España, donde podrán visitar centros de innovación, empresas, realizar networking con diferentes alumnos de diferentes países y poder también interactuar junto con los profesores y con los tutores. Es una semana muy, muy interesante donde también realizarán actividades que forman parte del programa. Así que para más información les animo a acceder a nuestra página web, ya que las inscripciones ya están abiertas. Por otra parte, quisiera recomendarles otro de nuestros posgrados, en este caso el posgrado en Reliability Leadership. El programa ya inició este 23 de noviembre, es un posgrado online, 100% online con 6 meses de duración y doble titulación por parte de PMM y por parte de nuestra universidad en convenio. Aún estarían a tiempo de inscribirse esta semana, cerramos ya las inscripciones. Este programa está diseñado para profesionales que buscan liderar y gestionar equipos enfocados en la confiabilidad operativa y la mejora continua. Abarca aspectos como la clave de gestión de riesgos, el liderazgo y mantenimiento preventivo y predictivo, lo que convierte en una excelente opción para quienes buscan optimizar el rendimiento de activos y minimizar los riesgos en las operaciones. Por otra parte, también me gustaría recomendarles el posgrado en gestión de activos físicos para manufactura en la industria 5.0, un programa 100% online, 6 meses de duración y además también cuenta con doble titulación. El inicio es el 8 de marzo de 2025, las inscripciones ya están abiertas. Este posgrado está enfocado en la industria manufacturera, donde se puede abordar cómo gestionar los activos en un contexto de transformación digital e industria 5.0. Así que para más información, les dejo aquí los códigos QR para que puedan rellenar el formulario y descargarse el brochure y también ponerse en contacto directamente con nosotros para poder ofrecerles toda la información y todas las opciones de, de inscripción. Y antes de comenzar, me gustaría también ofrecerles el primer capítulo gratuito, en este caso el libro de ABC en la gestión de activos. El autor es el doctor Luigi Amendola. Pueden escanear el código QR y poder descargarse el capítulo gratuito o además también adquirirlo a través de Amazon o a través de nuestra tienda Store. Les dejo aquí un momento el código QR y les animo a que se lo descarguen. Por otra parte, también quisiera comentarles que les dejamos aquí una encuesta para a la hora de finalizar puedan rellenarlo y poder valorar nuestros webinars como el webinar actual y así poder ofrecer también que nos ofrezcan temas que quieran ver en los próximos webinars. Así que se los agradece mucho para poder seguir mejorando. Por último, darles las gracias y también recordarles que el viernes van a poder acceder a la grabación de este webinar que se enviará a todas las personas que se han inscrito. Y además también, si se suscriben a YouTube, a nuestra cuenta, a nuestro canal, pueden ser los primeros en ver la grabación. Así que nada, muchas gracias. Les doy la bienvenida a Luis Altarejos y espero que disfruten del evento. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Voy a compartir pantalla y me confirmas, por favor, que se ve correctamente. Perfecto. A ver.
Vale, sí. Ahora se ve, ¿Se ve pero bien? no está en modo presentación solo de la PPT, de la diapositiva. O sea, A ver, un no se ve en grande. segundo. Vamos a ver Ahora sí, todo correcto. Ahora sí, ¿no? Sí, Perfecto. Muy bien. gracias. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Tatiana. Un saludo a todos todos los asistentes en este webinar en el que vamos a hablar sobre valoración del riesgo en infraestructuras y en la industria. A modo de presentación, y como comentaba Tatiana, pues yo soy colaborador de PMM, profesor titular de la Universidad Politécnica de Cartagena, en España, doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y tengo formación específica en gestión de riesgos por el grupo G31000 y además la titulación PMP del Project Management Institute. A lo largo de los últimos 20 años, pues he desarrollado mi actividad en el campo de la consultoría y de la ingeniería en distintos sectores, sobre todo en el sector de la energía, en generación específicamente en proyectos hidroeléctricos, pero también en temas de riesgo, pues asesorando en otros sectores y en particular en los últimos años también con mucha actividad en la minería. Hoy en este webinar vamos a hablar de riesgo y de una parte muy específica de la gestión del riesgo, que es la valoración del riesgo. Entonces, el índice de los temas que me gustaría repasar hoy con los asistentes son los siguientes: valoración del riesgo, priorización de medidas de tratamiento del riesgo, técnicas de valoración del riesgo, algunas de las que están propuestas en la ISO 31010, algunos apuntes para selección de técnicas y algunas conclusiones. Bien, comenzando por la valoración del riesgo, que es el proceso de evaluación del riesgo, según la ISO 31000, comprende tres procesos principales, que son los de identificación, análisis y valoración. Identificación es crear una lista y una descripción de qué cosas pueden suceder adversas para los objetivos. Analizar es tratar de decir algo sobre la probabilidad e impactos asociados a esos eventos. Y antes de pasar al tratamiento del riesgo, hay que pasar por el proceso de valoración, que es donde vamos a centrar la sesión de hoy. La importancia de este proceso de valoración del riesgo, una vez ya hemos obtenido la probabilidad y la consecuencia de los eventos y los hemos identificado, y tenemos que hacer un paso previo a la definición de los tratamientos, ¿vale? Que es donde vamos a centrar la discusión de hoy, en la valoración. Por lo tanto, lo primero es qué es la valoración del riesgo. La valoración se puede definir como una forma muy sencilla. Es la comparación de un determinado nivel de riesgo, de una determinada magnitud del riesgo que hemos obtenido en la fase de análisis, normalmente en forma de una combinación de probabilidad y consecuencia. Es la comparación de ese nivel con un cierto nivel de riesgo de referencia. Y ese nivel de riesgo de referencia o distintos niveles los vamos a llamar criterios de riesgo. Por ejemplo, imaginemos una industria o una organización que maneja activos, infraestructuras, por ejemplo, en el oil and gas o en la minería o infraestructuras de transporte o de generación de energía eléctrica, transporte de energía eléctrica, y ha hecho su identificación de modos de fallo. Ha identificado en concreto un modo de fallo que le llama modo de fallo número uno y le ha hecho su análisis y va a utilizar una matriz de riesgo corporativa que manejan en la empresa, en la que hay 5 niveles de probabilidad, 5 niveles de consecuencia y 4 niveles de riesgo normalmente codificados en colores. Este es un modelo semi-cuantitativo de valoración del riesgo. Bueno, pues imaginemos que de este análisis, el analista se llega a la conclusión de que ese modo de fallo tiene un impacto de nivel 4, tiene una probabilidad de nivel 3 mediante la combinación que han adoptado, en este caso una multiplicación directa, que no tiene por qué serlo. En este caso
Se maneja así, pues llegan a una conclusión de que es un nivel de riesgo de 12. Ahí lo tienen aquí. ¿Qué es el criterio de riesgo? El criterio de riesgo es la definición que hace la organización de qué ocurre cuando estás en ese nivel. Es decir, los criterios o los colores, en este caso 4, y las fronteras entre los distintos niveles son precisamente los criterios que marca la organización y pueden ser estos o pueden ser otros. ¿Vale? Entonces, en este caso, el criterio es que si un riesgo está entre un nivel 8, 9 o 12, es un nivel naranja. Y por lo tanto, la valoración del riesgo, ¿qué es? La valoración es reconocer que ese modo de fallo número 1 estaría con un nivel de riesgo naranja. Y a partir de aquí, la organización puede tener establecido una serie de tratamientos o de cómo abordar el riesgo cuando sus niveles son riesgos de alta intensidad o de nivel rojo o naranja, amarillo, etc. Esto es valorar el riesgo. A partir de aquí, esto se puede utilizar, valorar el riesgo, un ejemplo muy sencillo, utilizando matrices. Vamos a ver luego otras formas de hacerlo. La utilidad de esto es priorizar medidas. Entonces, las medidas de tratamiento del riesgo, vamos a ver un ejemplo, también muy sencillo ahora al principio. Utilizando la misma matriz, mismo modo de fallo, supongamos que tenemos un modo de fallo y se evalúa con impacto 5, probabilidad 4, esto da lugar a un riesgo de 20, por lo tanto es un nivel alto, elevado. Hay otro modo de fallo, se hace también el análisis, impacto 3, probabilidad 3, riesgo 9, nivel naranja, está aquí, pues bueno, el hecho de hacer la valoración y proyectarlo sobre una técnica que permite reflejar criterios de riesgo y la magnitud del riesgo, pues permite priorizar y llegar a la conclusión de que en este caso las actuaciones de reducción de riesgo del modo de fallo 1 tienen prioridad sobre las actuaciones de reducción de riesgo del modo de fallo 2. ¿Vale? A partir de aquí, esto todo es sencillo. ¿Qué más nos permite obtener la valoración del riesgo? Pues permite conocer la relación o el beneficio-coste de mantener la actividad. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos una organización que desarrolla una actividad y obtiene a cambio de esa actividad un beneficio establecido en 100.000 unidades económicas año. Por no utilizar una unidad ni de dólares, ni de euros, ninguna, ¿no? Unidades económicas al año. Y esta actividad, los modos de fallo que hacen que la actividad falle, pues 1 menos la probabilidad de fallo es precisamente la probabilidad de éxito en términos anuales. ¿Vale? Vamos a hablar siempre en términos anuales. Supongamos que esta organización se ha hecho su análisis de modos de fallo y llega a la conclusión de que su probabilidad anual de éxito es del 99%. También he evaluado qué ocurre si sucede el fallo. En un caso muy simple, supongamos un fallo bastante importante, de tipo catastrófico, cuyas consecuencias fueran, pues, por ejemplo, una pérdida de 1.000.000 de unidades económicas al año, la valoración de esos daños. Los daños o los impactos de riesgo los vamos a tratar siempre, como saben, en unidades económicas, en una dimensión económico-financiera o en una dimensión de seguridad en términos de pérdida de vidas o lesiones o pérdida o incapacidades. Esas son las dos principales que utilizamos, pero hay otras dimensiones del riesgo, la reputacional, la ambiental, la social, la de legal y cumplimiento de normativa, la de desempeño y operacional. En este caso estamos en la dimensión económica, ¿no? Un impacto de tipo económico. Y en un caso muy sencillo, pues suponemos que la probabilidad anual de fallo es del 1%. ¿Qué nos dice la valoración del riesgo en este caso? Pues si multiplicamos el valor de la rama de éxito, el resultado de la rama de éxito, que son 100.000 por su probabilidad, más el resultado de la rama de fallo, que en este caso es una pérdida, por lo tanto es negativa, por su probabilidad, pues llegamos a la conclusión de que esa organización, su actividad, tendría un valor esperado de 89.000 en unidades económicas. ¿Qué significa este valor? Este valor significa que si en actividades recurrentes que se vayan a repetir durante muchos años o incluso dentro de una escala temporal dentro del año, procesos que se repiten muy a menudo, este análisis lo que proporciona es una visión de cuál es el beneficio medio a largo plazo.
En una secuencia como esta, pues se van a ir alternando años con éxito, con mucha probabilidad, con algunos años de fracaso, que van a ocurrir con menos probabilidad, y la suma agregada de los beneficios de los años buenos más los años malos acabará convergiendo a este número, ¿vale? Es un valor esperado, una esperanza matemática. Y en este caso es positiva, ¿vale? En este caso es positiva, con lo cual le está dando una información a la organización, en principio, de que esa actividad, al menos desde un punto de vista económico, tiene sentido. Otra cosa, como veremos, es la aversión al riesgo no que tenga la organización. Vamos a ver otro, el mismo caso, en el que hay un cambio en las circunstancias, la actividad, el beneficio de la actividad es el mismo, pero hay un cambio en las circunstancias o un modo de fallo que se ha identificado o se ha corregido la probabilidad y la organización se da cuenta de que la probabilidad de éxito es menor de la que creía, es de un 90%. El impacto si sucede el fallo sería la misma magnitud, 1.000.000 de pérdida, y la probabilidad anual de fallo sería del 10%. ¿Cuál es la valoración que se hace a continuación? La misma de antes. La rama de éxito por su probabilidad más la rama de fallo por su probabilidad. Y en este caso, el resultado es negativo. Indica que esa actividad a largo plazo va a tender a no ser positiva, a tener pérdidas. Y esta es una información que la organización puede considerar a la hora de plantearse continuar con la actividad o tratar de reducir el riesgo. Por ejemplo, vamos a ver cómo manejaríamos las opciones de reducción de riesgo. Siguiendo con el ejemplo, teníamos una situación inicial, vamos a partir de este caso número 2, en el que la organización ha identificado que su probabilidad de éxito es del 90% y que el impacto de no éxito es de 1.000.000 de unidades económicas y por lo tanto da un valor esperado de menos 10.000. ¿Cuál es su riesgo inicial? El riesgo inicial es probabilidad por consecuencia o probabilidad por impacto. Si hacemos el producto matemático, pues tenemos impacto 1.000.000 por probabilidad 10%. Su riesgo es de 100.000 unidades económicas por año. Estamos siempre anualizando la probabilidad. Suponemos que se plantean dos medidas de tratamiento del riesgo. Una medida, número 1, M1, que reduce las pérdidas, en vez de ser pérdidas de 1.000.000, serían pérdidas de 800.000 unidades económicas. E implantar esa medida cuesta 5.000 unidades económicas al año. Y una medida de tratamiento número 2, que reduce la probabilidad de fallo del 10% al 5% y su coste anual, el tener esa medida, ese control, es de 10.000 unidades económicas al año. Nos podemos plantear qué medidas seleccionar. Pues la valoración del riesgo nos permite tener alguna información para poder contestar a esta pregunta. ¿Qué medidas seleccionaríamos? Pues bueno, nuestra situación inicial conocida. Vamos a ver qué ocurre con la medida de tratamiento 1, que reduce el impacto a menos 800.000 y cuesta 5.000 unidades económicas al año. ¿Cuál es el valor esperado ahora? Pues el valor esperado es la rama de éxito por su probabilidad más la rama de fallo, negativo porque es una pérdida, por su probabilidad. En este caso vemos que la medida ha hecho que la tendencia a largo plazo o que el valor esperado ahora ya es positivo. Pero ¿cuál es el valor neto? El valor neto tenemos que considerar que hemos implantado una medida que tiene un coste. Entonces, como esto sería un valor esperado anual, pues tendríamos el valor esperado bruto menos el coste de la medida, un resultado neto positivo de 5.000 unidades año. ¿Cuál es el riesgo ahora? El riesgo es probabilidad por impacto, pues 800.000 por el 10%, 80.000. ¿Cuál es la reducción de riesgo con respecto a la situación inicial? Pues nuestro riesgo inicial era de 100.000, nuestro riesgo tras la medida es de 80.000, lo hemos reducido 20.000 unidades económicas al año. ¿Y cuál es el ratio beneficio-coste de la medida? Pues el beneficio es precisamente la reducción de riesgo conseguida, 20.000, dividido por el coste de la medida, que son 5.000. Luego esta medida tiene un ratio beneficio-coste de 4. Queríamos ahora exactamente lo mismo para
la medida número 2, por ejemplo, en la que en la medida número 2 recordamos que reduce la probabilidad, no actúa sobre el impacto, pero sí sobre la probabilidad. En vez de un 10%, reduce la probabilidad a un 5%. Y su coste es superior, cuesta 10.000 unidades económicas al año. ¿El valor esperado cuál es ahora? Multiplicamos el resultado por la rama, si vamos por la rama de éxito, por la probabilidad de ir por esa rama, más el resultado de ir por la rama de fallo por la probabilidad de esa rama. Y llegamos a un resultado esperado positivo, en este caso de más 45.000 unidades año. De nuevo, tenemos que ir al valor neto descontando el coste de la media, 35.000. ¿Cómo queda el riesgo? El riesgo en este caso es, como siempre, probabilidad por consecuencia. La consecuencia, que no ha cambiado, que era 1.000.000 por 5%, es el valor del riesgo remanente, quedan 50.000. La reducción de riesgo ha sido 50.000 y el ratio beneficio-coste ahora es la reducción del riesgo dividido por el coste de la medida, es un ratio beneficio-coste de 5. ¿Vale? Ya podríamos utilizar esta información para tomar alguna decisión con respecto a las medidas. Obviamente hay un factor que también es importante, que es el tiempo que se tarda en implantar la medida. Y nos planteamos ahora cómo quedaría la situación si adoptamos simultáneamente o secuencialmente las dos medidas. ¿Cómo quedaría el riesgo residual? Pues en este caso partimos de nuestra situación inicial. Si adoptamos las dos medidas de tratamiento, tendríamos el ir por la rama de éxito, siempre 100.000, por la probabilidad reducida debido a la medida número 2, más ir por la rama de fallo, ahora con un menor impacto debido a la medida número 1, por la probabilidad de ir por esa rama, un valor esperado de 55.000. ¿Cuál es el valor neto? Pues el valor bruto menos el coste de las medidas. En este caso estamos implantando dos medidas, el valor neto es de 40.000. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es pérdida por probabilidad, 40.000. La reducción de riesgo, en este caso, es de 60.000. ¿Y el ratio beneficio-coste cómo queda? Pues el riesgo reducido dividido por el coste de las medidas, que es una relación, en este caso, de 4. De este modo, podemos hacer un cuadro en el que podemos partir de una situación inicial, situación si se implanta la medida correctora número 1, la medida correctora número 2 o ambas medidas. Entonces podemos ver cuál es el valor esperado en términos anuales. En situación inicial la tendencia es negativa, con las medidas siempre pasa a ser positiva y la mejor situación se da cuando implantamos las dos medidas. Coste de las medidas, en la situación inicial ninguna, 5.000, 10.000 y 15.000 si implantamos las dos. ¿Cómo queda el valor neto? En la situación inicial, menos 10.000. En la situación con medidas, pues el valor neto más alto se consigue implantando las dos medidas, M1 y M2. El riesgo inicial siempre era 100.000. ¿Y cuál es el riesgo residual? Pues en este caso lo vemos, cómo va quedando el riesgo residual menor en el caso de implantar las dos medidas. La reducción de riesgo, que es el complementario, y el ratio beneficio-coste, el ratio beneficio-riesgo reducido con relación al coste de la media. Y de esta forma pues, se pueden ir haciendo este tipo de ejercicios en términos económicos, en términos de pérdida de vidas o de otras dimensiones del riesgo. Y es una manera de tratar de obtener información de que los criterios de riesgo nos vayan diciendo algo sobre, en este caso, sobre cómo podemos comparar distintas medidas de tratamiento del riesgo. Bien, es cierto que la priorización en el tratamiento y el adoptar medidas pues está influida por factores como la tolerancia al riesgo y la relación de cada organización entre lo que se llama la aversión al riesgo o el apetito por el riesgo. ¿Qué queremos decir? En lo que estamos viendo de valor esperado es una información de tendencia, pero en general en proyectos que solo vamos a que se prolongarán en el tiempo, no en un periodo muy largo, podríamos pensar en términos de un único lugar o una única opción o unas pocas opciones. Es decir, el resultado de éxito, si en un año
el proyecto o la actividad se desarrolla con éxito, la realidad es que el resultado al final de año, el resultado positivo, es el mismo en todos los casos. En un año bueno, el resultado de éxito, la entrada es positiva. Ahora bien, si hemos implantado medidas, tenemos que un coste con ellas y por lo tanto el resultado neto en un año cualquiera que haya ido bien va a ser el siguiente. Es decir, obviamente el coste, el beneficio o el retorno es superior en el caso de no implantar ninguna medida, ¿vale? Mientras que si implantamos las medidas ya sabemos que nuestro retorno va a ser inferior, ¿vale? Ese es el precio que estamos pagando para cubrir la posibilidad de una pérdida. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Pues aquí tenemos que en la situación, en los dos primeros casos es de un 90%, en cuanto aparece la medida número 2 es de un 95%. ¿Cuál es la pérdida en un año cualquiera si sucede ese fallo? Pues aquí vemos la magnitud de la pérdida. La pérdida no sería el valor esperado, la pérdida sería toda esta cantidad, todo este importe, ¿no? Es una cantidad importante. Con lo cual, lo que esto refleja es al final darle al tomador de decisión esta tabla, puede tomar una decisión por intuición o mostrar su aversión o apetito por el riesgo. Mientras que con las valoraciones y con los valores esperados, sí que se le da una información adicional de si matemáticamente tiene sentido o no, o hasta qué punto tiene sentido o no correr ese riesgo, o si el retorno esperado es positivo, al menos es una buena señal, ¿vale? Podría tomarse la decisión de seguir con la situación inicial y no hacer nada. Pero se le está aportando a los tomadores de decisión una información adicional valiosa. Por eso la priorización y la adopción de tratamientos, además de por estas consideraciones, pues hay que tener en cuenta marco legal y reglamentario, es decir, si hay riesgos que no se deben correr porque están sujetos a incumplimientos normativos, el contexto interno y externo de la compañía, en qué momento está la organización, si quiere correr más riesgos para explotar una oportunidad, si está en un momento de exposición al mercado y por lo tanto interesa ser más conservador, de su capacidad de hacer frente a adoptar estas inversiones en nuevas medidas. También tiene que ver mucho ver con los controles existentes. Hablamos de controles como cualquier medida que ya tiene implantada la organización para controlar el riesgo, del tipo que sea, organizativa o de dispositivos, hardware, software, personas, subcontrata, en un sentido amplio. Controles en un sentido amplio que permiten reducir la probabilidad y minimizar las consecuencias. Planes de emergencia, señales de aviso, alertas, todo esto son controles. Por supuesto, consideraciones financieras, en qué momento la organización puede hacer frente a inversiones que pueden llegar a ser importantes en términos de medidas, eh, o optar por continuar sin hacer nada, pero al menos conociendo cuál es su exposición al riesgo. Y desde luego, y en lo que tiene que ver con la seguridad de las personas, pues hay consideraciones éticas por medio. Porque en temas financieros pues podemos jugar con la cuenta de pérdidas y ganancias o el margen de beneficio, pero si hay vidas en juego o puede haber un riesgo para la seguridad de las personas, entonces, desde un punto de vista ético, no se pueden no tomar esas medidas de reducción de riesgo. Ahora, a continuación, creo que Tatiana, no sé si quieres Sí, comentar algo de muchas esto o... gracias. Muchas gracias, Luis. Sí, para todas las personas que no estuvieron al principio del webinar, quisiera volver a recomendarles algunos de nuestros programas de nuestra Escuela de Negocios PMM Business School. En primer lugar, me gustaría hablarles de nuestro MBA en Gestión Integral de Activos Físicos, que inicia el 14 de septiembre del 2025. Las inscripciones ya están abiertas. Es un programa 100% online, pero además cuenta con una semana presencial en Valencia, España, que todas las personas, todos los alumnos van a asistir a esa semana donde se visitarán centros de innovación, empresas colaboradoras, también se realizará networking con diferentes nacionalidades, todos los alumnos que vengan y además de profesores y tutores. Eh, Dura 12 meses y tiene doble titulación por parte de PMM y por parte de nuestra universidad en convenio.
Les recomiendo este programa ya que es un máster centrado completamente en la gestión de activos físicos, además que está diseñado para formar a líderes y gestores que puedan implementar estrategias avanzadas en la administración de activos físicos. Por otra parte, también quisiera hablaros de nuestros posgrados. Uno de ellos ya ha iniciado este 23 de noviembre, que es el posgrado en Reliability Leadership, gestión de activos basados en la confiabilidad. Un posgrado 100% online con 6 meses de duración y además también cuenta con doble titulación. Aunque ya he iniciado el 23 de noviembre, aún pueden inscribirse esta semana, cerramos ya las inscripciones. Este posgrado está diseñado para profesionales que buscan liderar y gestionar equipos enfocados en la confiabilidad operativa y la mejora continua. Abarca además aspectos clave como la gestión de riesgos, el liderazgo y mantenimiento preventivo y predictivo, lo que convierte en una excelente opción para quienes buscan optimizar el rendimiento de activos y minimizar los riesgos en las operaciones. Por otra parte, también el posgrado en gestión de activos físicos para manufactura en la industria 5.0 inicia el 8 de marzo de 2025. Las inscripciones ya están abiertas. Es un programa también 100% online con 6 meses de duración y doble titulación. Les animo a que se descarguen también toda la información, ya que está enfocado en la industria manufacturera, donde se aborda cómo gestionar los activos en un contexto de transformación digital e industria 5.0. Así que para cualquier información pueden escanear nuestros códigos QR de los 3 programas, donde rellenarán un formulario y se les enviará al correo el brochure con toda la información. Y también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro número, de nuestra página web. Les dejamos también el link en el chat para cualquier consulta. Muchísimas gracias. También cuentan con el primer capítulo gratuito para todos aquellos que no pudieron descargarse el libro. Tienen aquí el código QR y si desean adquirirlo, también pueden adquirirlo a través de Amazon o a través de nuestra App Store. Muchísimas gracias. Gracias, Tatiana. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de técnicas de valoración del riesgo, alguna técnica avanzada que quiero introducir en la sesión de hoy. Este esquema es el que recoge la ISO 31010, que es el estándar que recoge todas las técnicas las que están incluidas en la norma, que no son, hay más que no están incluidas, pero la norma incluye prácticamente todas, las técnicas que se pueden utilizar en los distintos procesos de gestión del riesgo. Técnicas que abarcan desde aquellas que se pueden utilizar para determinar el alcance, contexto y criterios de riesgo, hasta técnicas específicas de identificación del riesgo, hasta técnicas para análisis de riesgo, que son un montón, para decir algo sobre la probabilidad y consecuencia, a técnicas de valoración del riesgo, que son las de los grupos denominados allí B8, técnicas para evaluar la magnitud y la significancia del riesgo, y B9, técnicas para elegir entre opciones de riesgo. Y también menciona un grupo B10 de técnicas para registro e informe, en el que incluyen las matrices probabilidad-consecuencia, que aunque las incluyen en el grupo 10, realmente podían estar y deberían estar también como las matrices de riesgo como formando parte del grupo de técnicas de valoración del riesgo. ¿Vale? Todas estas técnicas eh, pues cada una de ellas daría para una sesión entera sobre ellas. Entonces, estamos hablando de valoración del riesgo y por lo tanto quiero comentarles un poco lo que dice la 31010 o las 5 técnicas que menciona son la ALARP, curvas FN, diagramas de Pareto, el mantenimiento centrado en confiabilidad y los índices de riesgo. Y en particular quiero centrarme en lo que queda de discusión de hoy del webinar, en lo que se llaman las curvas F mayúscula, N mayúscula, curvas frecuencia-consecuencia, que son muy utilizadas, están teniendo un uso creciente en el campo de las infraestructuras para abordar la gestión de riesgos, la valoración de riesgos y el análisis de medidas cuando las dimensiones afectadas son la de seguridad de las personas y también para la dimensión económica. Cuando estamos, y son muy adecuadas, esta es muy adecuada cuando hablamos de infraestructuras que podemos desagregar en modos de fallo o en las que el riesgo proviene del análisis de modos de fallo.
No vamos a mencionarlo hoy, pero tal vez en otro webinar podamos dedicar algún rato a hablar o a avanzar un poco en técnicas de tratamiento del riesgo, el análisis beneficio-coste. Hemos visto un ejemplo de aplicación del análisis beneficio-coste para selección de tratamientos, los árboles de decisión, que también se pueden utilizar, teoría de juegos y análisis multicriterio, que es muy adecuada en el caso en el que las medidas de los riesgos tienen diferentes dimensiones, es decir, un mismo impacto, un mismo suceso o modo de fallo genera consecuencias en la dimensión económica, en la dimensión social, en la dimensión ambiental, en la dimensión reputacional. Y las medidas normalmente actúan o pueden actuar en todas estas dimensiones. Entonces, el análisis multicriterio permite, cuando el análisis es solo económico, es bastante fácil discriminar o aplicar al beneficio-coste, pero cuando tenemos diferentes dimensiones, muchas de ellas no cuantificables claramente, ahí el análisis multicriterio viene en nuestra ayuda y nos echa una mano para poder decir algo sobre las mejores opciones de tratamiento del riesgo. Vamos a hablar un poco de lo que son las curvas frecuencia-consecuencia. Estas curvas FN se dibujan de esta forma. Tenemos un eje X, normalmente las vamos a ver dibujadas en una escala doble logarítmica. Tenemos en el eje X n mayúscula, que es una dimensión de consecuencias. Normalmente van a ser o consecuencias económicas o un daño social normalmente expresado en pérdida de vidas o potencial pérdida de vidas. Y en el eje vertical tenemos una probabilidad, que es la probabilidad anual de tener un número de vidas que excedan el número en cuestión. También es doble logarítmica, con probabilidades más altas en la parte superior y probabilidades más bajas en la parte inferior. De forma que esta línea quebrada que se ve aquí estaría reflejando el perfil de riesgo de una determinada infraestructura, de un determinado sistema, de una determinada organización, ¿vale? Y en la que cada salto de la figura, ven que la figura lo que quiere decir es que el número de la pérdida de vidas, esto es 100, aquí tendríamos 200, 300, 400. Lo que quiere decir es que en el peor de los casos de fallo de esta infraestructura, el número esperado de víctimas sería de 400, ¿vale? Pero eso va a suceder, esas 400 van a suceder con una probabilidad marcada por este quiebro, que es una probabilidad muy pequeña, de 10 elevado a menos 8, ¿vale? O sea, un 1 con 8 ceros detrás. 100 millones. ¿Vale? En cambio, por ejemplo, si nos vamos aquí, la probabilidad de tener 150 víctimas, ¿vale? Viene marcada por esta línea y esta línea tiene una probabilidad cerca de 1 elevado a menos 6, o sea, 1 entre 1 millón. ¿Vale? O sea que esto es, como ven, probabilidad más alta de tener menos víctimas y conforme aumenta el número de víctimas, disminuye la probabilidad de estar ahí. Una ventaja de esta forma de representación y es que permite, sobre este tipo de esquemas o figuras FN, permite establecer o dibujar los criterios de riesgo. Igual que en las matrices hemos visto antes una sectorización por colores, pues de la misma forma, de una forma análoga, en estas gráficas podemos poner los límites entre lo que se considera un riesgo tolerable o no tolerable. Por ejemplo, esta es una gráfica sacada del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que está traspuesta y aparece, por ejemplo, en guías técnicas de infraestructuras en España, y que adopta este límite de tolerabilidad para lo que se llama el riesgo social, siempre el riesgo social es pérdida de vidas, adopta esta línea límite de forma que la zona que queda por encima respondería a riesgos inaceptables. La zona que queda por abajo correspondería a riesgos tolerables si se cumple lo que se llama el criterio ALARP, que lo hemos mencionado antes, que era una de las técnicas ALARP. Es el acrónimo de las palabras en inglés as low as reasonably practicable, tan bajo como sea razonablemente factible o razonablemente posible. Que quiere decir que hay que seguir, una vez estás aquí, no es que estés bien, sino que hay que seguir reduciendo el riesgo, intentando moverse hasta este rincón de aquí abajo, de menor riesgo, siempre que el coste de ir hasta allí no sea desproporcionado o superior incluso al beneficio que se obtiene con la actividad. El Cuerpo de Ingenieros truncó este límite de tolerabilidad,
que tiene dos puntos de paso. Un punto que es para una víctima aislada o una fatalidad, una probabilidad de, anual de 1 entre 1000. Y otro punto de paso que es para un número de víctimas de 1000, una probabilidad anual de 1 entre 1.000.000. ¿Vale? Y esta línea ya no progresa porque el cuerpo de ingenieros la trunca, considerando que si de una actividad, del fallo de una actividad puede haber más de 1000 víctimas, esto requiere un análisis especial. Por ejemplo, estaría pensando en el caso de un accidente en una central nuclear. Por lo tanto, en el uso de estas gráficas, el objetivo del equipo analista es determinar el perfil de riesgo, que es la línea negra de una determinada infraestructura, y compararlo con los criterios o límites de tolerabilidad que marque una determinada una referencia. Estos límites los puede proponer la misma organización, los pueden proponer organizaciones profesionales, lo pueden proponer instituciones, industrias similares en otros países. Por ejemplo, este tipo de gráficas para el estudio de presas, pues hay gráficas en Australia, en Estados Unidos. También hay gráficas de este tipo para el análisis de riesgo de accidentes en túneles de carreteras con mercancías peligrosas, en la industria química. Y por lo tanto, estos límites, estas líneas rojas, pueden moverse en función del sector, del país y de la industria de la que se trata. Pero la ventaja es que permite compararnos y decir si estamos dentro o no de los límites de tolerabilidad. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que a lo mejor puede que les suene de algo que ha ocurrido recientemente, precisamente en España. Imaginemos esta situación, un modo de fallo 1 en un sistema en el que ese modo de fallo, si ocurriera, habría una pérdida de vidas de 200 y la probabilidad asociada a que eso ocurra se estima en 1 entre 1000, ¿vale? Una probabilidad anual de 1 entre 1000. El riesgo, por lo tanto, es probabilidad por consecuencia, multiplicaríamos 1 entre 1000 por 200 y nos daría un riesgo anualizado de 0, expresado en 0,2 vidas año. Es la medida en la que expresamos el riesgo, unidades de pérdida por unidad de tiempo en la que se anualiza la probabilidad. Y si lo llevamos a este diagrama, pues pondríamos aquí 200, pondríamos aquí la probabilidad y este recuadro, este sería el perfil. Si solo tuviéramos un único modo de fallo en nuestra infraestructura, esta sería la forma que tendría, ¿vale? Esta sería la forma que tendría. El área bajo esta curva, aunque es una escala logarítmica y el tamaño de las áreas puede engañar, pero el área bajo esta curva es exactamente el riesgo, ¿vale? El área bajo esta curva son 0,2 vidas por año. Vamos a suponer que esta misma infraestructura tuviera otro modo de fallo que podía dar lugar a una pérdida inferior a 10 vidas y con una probabilidad más alta, con una probabilidad de 1 entre 500, lo que se llama 500 años de periodo de retorno, o una probabilidad anual de excedencia de 1 entre 500, que es lo mismo que 2 entre 1000. Si de nuevo multiplicamos probabilidad por consecuencias, multiplicamos la probabilidad por las pérdidas y tenemos un nuevo valor de riesgo, ¿vale? Y lo podemos llevar al dibujo. El área debajo de esta línea es 0,02 vidas año. Y esta es la forma que tiene este modo de fallo número 2 si lo representamos en una gráfica FN. El riesgo total, si ahora representamos los dos modos de fallo conjuntamente, pues los podemos deducir de la siguiente forma. La probabilidad de que haya más de una víctima es la suma de los dos modos de fallo, porque con uno tenemos 200 y con el otro hemos dicho que tenemos 10, ¿vale? Aquí sería la probabilidad de tener hasta 10 y sería la probabilidad, la suma de las dos probabilidades, suponiendo que son sucesos independientes, ¿vale? Sumamos las dos probabilidades, 1 entre 1000 más 2 entre 1000 es 3 entre 1000. Y luego la probabilidad de tener más de 10 solamente es la probabilidad del modo de fallo número 2, que nos llevaba hasta 200 y que es 1 entre 1000. ¿Vale? Esta probabilidad de aquí es 1 entre 1000. De forma que estos dos modos de fallo agregados tienen o nos llevan a este tipo de gráfica. Y como vemos,
esta gráfica estaría totalmente por encima de lo que es el límite de tolerabilidad para el riesgo social aceptado internacionalmente, ¿vale? Además, bastante dentro de la zona de lo que es inaceptable desde el punto de vista de eso. Inaceptable. El riesgo total, una vez se ha hecho este esquema, se puede calcular también visualizando estos dos rectángulos, un rectángulo A correspondiente a esta zona y luego un rectángulo B, que sería el segundo escalón, de forma que si calculamos el área de estos dos rectángulos, base por altura, tendríamos que la base n, aunque es logarítmico y solo hemos cortado en 1, pero esto llegaría teóricamente hasta 0, ¿no? Con lo cual tendríamos de 10, un ancho de 10 menos 0, sería el ancho de este rectángulo, aunque no estamos viendo la parte hasta 0, por la altura, que es la probabilidad, por 3 entre 10.000, que era la suma de las dos probabilidades. Punto 0,3. El área del rectángulo B sería base 200 menos 10 por la altura, por la probabilidad a la que marca esta línea, ¿vale? 1 entre 1000. Eso da 0,19. Sumadas esos dos riesgos totales, llegamos a 0,22 vidas año, ¿no? Que era exactamente el mismo valor que obteníamos, sumando los rectángulos, comprobamos que es el mismo valor que obteníamos si calculamos el riesgo del modo de fallo número 1 como su probabilidad por sus consecuencias y el modo de fallo número 2 su riesgo como su probabilidad por sus consecuencias. Llegamos exactamente al mismo número. Aquí visualizaríamos, la línea verde sería el modo de fallo número 1, la línea azul nos marca el modo de fallo número 2 y la línea roja es el agregado. Y aquí vemos que la línea roja es la suma, en este punto es la suma de la probabilidad de la línea verde más la probabilidad de la línea azul. Están sumadas esas dos y en escala logarítmica se representa así. ¿Vale? Vamos a suponer que para este caso se plantea ahora una medida de mitigación para reducir este riesgo. Una medida de mitigación número 1 que costará 300 millones de unidades económicas y con esa medida los analistas han llegado a la conclusión de que la probabilidad tener dos víctimas va a suceder con el evento de probabilidad de 1 entre 500, con el evento de 1 entre 1000 la probabilidad es de 5, o sea, las consecuencias son de 5, y con el evento de 1 entre 10.000 las consecuencias esperadas son de 20. La organización ha decidido adoptar controles, poner medidas, construir infraestructuras, mejorar los planes de emergencia, implantarlos, mejorar la coordinación, las alertas, etc. ¿Vale? Se han hecho una serie de cosas que reducen o dan este perfil de probabilidad-consecuencia. Muy bien, pues podemos dibujar esa medida, podemos dibujarla sobre nuestro diagrama siguiendo el mismo esquema. ¿Vale? Vamos a tener una probabilidad de tener más de una víctima y hasta dos, ¿vale? Hasta dos. Lo vamos a tener sumando las probabilidades de los tres modos de fallo, ¿no? Vamos a llamar 1, 2 y 3 a estas tres situaciones, son modos de fallo. Sumamos estas tres probabilidades, llegaríamos a este valor de 0,0031 y tenemos la primera línea que se trunca en 2, ¿vale? Porque para más de 2 ya tenemos que utilizar solamente estas dos probabilidades. Para más de 2 son solamente los modos de fallo 2 y 3, que tienen unas probabilidades de 1 entre 1000 y 1 entre 10.000, que es una probabilidad de 0,0011, que es esta línea. Y esta línea se vuelve a truncar en 5, porque a partir de aquí, más de 5 ya necesitamos que se desencadene este modo de fallo cuya probabilidad es muy inferior. ¿Vale? Pero la tenemos aquí. Esta probabilidad es muy inferior de 1 entre 10.000. De forma que, utilizando esta información de probabilidad y consecuencia de cada modo de fallo, podemos dibujar cuál es el perfil de riesgo tras la implantación de esa medida. Podemos calcular el riesgo total por cualquiera o por un método o por el otro, multiplicando los riesgos de cada modo de fallo o haciendo las áreas, calculando el área bajo la figura, que es lo que hemos hecho en este caso, probabilidad por altura por ancho de la base, ¿vale? 2 menos 0, 5 menos 2, 20 menos 5, como se ve aquí, y las alturas correspondientes a las probabilidades. Y se llega a un riesgo total de 0,011 vidas por año, con la medida de mitigación implantada.
Se puede hacer una comparación del riesgo total sin medida frente al riesgo total con la medida y obtener una media de reducción de riesgo por vida estadística salvada. ¿Vale? La reducción de riesgo es de 0,209 vidas por año. Y podríamos utilizar también este método para comparar incluso con otra alternativa. Pensemos otra alternativa, otra medida de mitigación con un coste del doble y que tuviera un efecto mayor en la reducción del riesgo, pero que a cambio incorporará riesgo adicional con muy baja probabilidad. Esto es lo que hacemos con infraestructuras, esto lo hacemos con todos nuestros sistemas. Reducimos normalmente las probabilidades de periodo de retorno alto, de alta frecuencia, pero sacrificamos el hecho de que si nuestras infraestructuras fallan pueden ocasionar un desastre mayor que el que se había producido sin ellas, ¿vale? Y es un poco el caso que se está reflejando aquí, ¿no? De que con una probabilidad muy, muy baja puede haber un número alto de víctimas por el hecho de que exista esa infraestructura, ¿vale? Porque el fallo de esa infraestructura es peor que la situación, o podría ser peor que la situación natural. Se puede dibujar exactamente del mismo modo haciendo el análisis. La probabilidad de tener entre 1 y 2 es la suma. En este caso, como para 1 entre 500 es 0, no lo consideramos. Nos quedamos con los modos de fallo 2, 3 y 4. Y simplemente agregando las probabilidades se obtiene la línea hasta 2, punto de quiebro. Agregando las probabilidades 3 y 4 obtenemos la línea de 2 a 5, que está aquí. Agregándole la probabilidad de 4, llegamos hasta el punto de 80. ¿Vale? Y entonces tendríamos ya el dibujo de cómo quedaría el perfil de riesgo con esta segunda alternativa, que en principio nos está dejando la situación, salvo para esta zona de aquí, nos está dejando la situación, desde luego con número de pérdida de vidas altas, ya con unas probabilidades por debajo del límite de tolerabilidad. Podemos calcular el área de nuevo como la suma de los tres rectángulos y llegamos a un valor del área total de 0,033 vidas año, ¿vale? Multiplicando esta probabilidad de esta línea por 2 menos 0 más la probabilidad de los modos de fallo 3 y 4 por 5 menos 2 más la probabilidad del modo de fallo 4 por 80 menos 5. Se hace ese producto, se puede comprobar que el riesgo es matemáticamente exacto y se llega a este valor. Y se puede también pues, estimar cuál es la reducción de riesgo con esta medida comparándolo con la situación en la que no se ha implantado ninguna medida. Se llega a una reducción de riesgo, por ejemplo, de 21,67 vidas. Con esto pues, se pueden superponer la situación inicial, que es la línea roja, con esos dos modos de fallo que habíamos visto, y luego cómo quedaría el perfil de riesgo con una medida y cómo quedaría el perfil de riesgo con esta segunda medida y cuál es el riesgo residual remanente tras la implantación de la medida, que es el área bajo la curva. Y se puede llegar incluso pues, a una comparación de coste de la medida por vida estadística salvada, para poder comparar medidas entre sí. Por ejemplo, sería estimar la reducción de riesgo, el coste de la medida en millones de unidades económicas, en este caso, pues si dividimos el coste entre la reducción de riesgo, pues obtenemos el coste en millones de euros por vida estadística salvada, ¿vale? Y podemos pues, ver cuál es más eficiente. En este caso, vemos que la medida 1, en principio, tiene un coste menor por vida estadística salvada, con lo cual sería más atractiva, solo que la medida 1 no parece suficiente porque sigue quedando por encima del límite de tolerabilidad, con lo cual estaría justificado la medida 2, que nos va dejando mejor incluso la medida 2 mejorada o actuaciones adicionales que tratarán de reducir la probabilidad de tener entre una y dos víctimas algo por debajo de 1 en 1000. Por lo tanto, como resumen de esto, pues las curvas FN permiten, la ventaja que tienen es que permiten una visualización efectiva del riesgo total, permiten visualizar a la vez el par probabilidad e impacto y permite visualizar los criterios de riesgo. Son idóneas cuando hay que manejar riesgos cuantitativos. Obviamente, cuando trabajamos con riesgos que no podemos cuantificar o no ponerles probabilidad y números a las consecuencias, no se puede utilizar las curvas FN. Si nos tenemos que quedar con impacto alto, bajo, medio y probabilidad alta, baja, media, no podemos utilizar esto.
y es una buena herramienta de ayuda para la toma de decisiones relativa a la mitigación del riesgo y ayuda también a ver cómo priorizar las acciones. Una palabra sobre selección de técnicas. Las distintas técnicas que aparecen en la ISO 31001, el ALARP, las curvas FN, los diagramas de Pareto, las matrices de riesgo. Pues la selección de una u otra va a depender del tipo de impactos o consecuencias analizados, si son económico-financieros, si son de seguridad, si son operacionales, si son medioambientales, si son sociales. Va a depender de que existan o no criterios de riesgo normativos o reglamentarios que podamos utilizar. Por ejemplo, en el caso de las curvas FN, para algunos casos estos criterios existen y están publicados. En otros casos, como para en los que no existan estos criterios, puede ser más recomendable ir a matrices de riesgo. Existencia de criterios de riesgo internos en la organización y el tipo de criterios, si van a ser cualitativos o cuantitativos, que esto depende pues, del tipo, va muy relacionado con el tipo de impacto o consecuencias, de si tiene una medida numérica o no ese riesgo. Como conclusión de lo visto, pues podemos recapitular y decir que la valoración del riesgo es la determinación del nivel de riesgo de acuerdo con unos determinados criterios, que la valoración del riesgo es muy útil puesto que permite orientar e informar las actuaciones de mitigación del riesgo, que la ISO, el estándar 31010, incluye algunas técnicas que pueden ser de utilidad para poder realizar la valoración del riesgo en algunas industrias, en algunos sectores, y que aunque la técnica más utilizada en general es la de las matrices de riesgo, para riesgos cuantitativos, en algunos casos las curvas FN pueden constituir una opción muy atractiva para realizar este tipo de análisis. Y hasta aquí el webinar, que quedo a su disposición para preguntas que quieran hacer. Ha sido un placer compartir la sesión con ustedes. Saludos. Muchas gracias, Luis. Hay una pregunta que en el chat era concretamente a una de tus diapositivas que hace referencia, bueno, dice, no se interpretaría como que el R2 19% intrínsecamente ya incluye el riesgo 1,3%, partiendo de que el rectángulo 2 ya incluye el rectángulo 1. Creo que se refería a una de las últimas diapositivas que estabas mostrando. Sí, sí. Vamos a ver. Entiendo que puede ser esta. Puede ser esta. No sé si voy a contestar a la pregunta. La cuestión es que el rectángulo de un modo de fallo, ese área, ¿vale? Al hacer la matemática se ve, es que la doble logarítmica engaña, ¿vale? Pero este área de aquí, aunque es muy pequeña, ¿vale? Al hacer el número tiene el mismo valor que la que está duplicada. Lo que pasa es que esta, como ven, baja el orden de magnitud de 10 en 10. ¿Eh? Pero la línea no es la misma, la línea roja es la suma de las probabilidades. Entonces, calculándolo como el riesgo, como riesgo del modo de fallo 1, que sería área bajo la línea de puntos verde, más riesgo del modo de fallo 2, que sería el área bajo la línea de puntos azules, si se suman esas dos áreas, es lo mismo que el área bajo la línea roja y bajando por aquí, más el área bajo esta línea y bajando por aquí. Obviamente, ¿qué tenemos? Que esta zona está duplicada, ¿vale? Esta zona de aquí está duplicada, está en las dos áreas, pero nos falta sumar, en el segundo caso, si vamos por bloques, estamos sumándole este trocito de aquí arriba. Y como salen exactamente iguales los números, lo que quiere decir es que este trocito de aquí arriba, su área es la misma que la de aquí abajo. No el área en la figura, obviamente, pero sí el área matemática, porque esta es una figura de logarítmica. Entonces, ya vemos que cualquier línea por aquí arriba vale más o tiene un valor más grande que la que hay por ahí abajo. Esa es la explicación. Perfecto, muchas gracias, Luis. Miguel te ha respondido que muchas gracias. Y una última pregunta, ¿cómo se determinan los criterios límite de tolerabilidad para el riesgo social para evaluar propuestas de probabilidad y consecuencia? Muy bien. Estos límites de tolerabilidad los establecen organismos
Por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, el proceso es un proceso de discusión en base a comités internos que manejan o lo deciden ellos. Entonces, eso es una discusión en grupo y el por qué o de dónde salen esos límites. Yo no he participado en ninguna discusión en la que vea cómo se realiza la discusión. Sí que sé que esos límites se han movido con el tiempo en las distintas versiones. Hay tres organismos en los que, pues, si tienes curiosidad por el tema, puedes, al menos tres organismos donde puedes encontrar información. Dos en Estados Unidos y uno en Australia y luego también en Holanda. ¿Vale? Entonces, en Estados Unidos tienes el Cuerpo de Ingenieros, el USACE, y tienes el USBR, el US Bureau of Reclamation. Esos dos organismos tienen criterios y han establecido los límites de tolerabilidad para el riesgo social. Y esta línea es la misma para los dos. Ocurre que en versiones anteriores ponían dos líneas. Hacían una línea, ¿vale? Ponían esta línea de límite de tolerabilidad y luego ponían, no recuerdo, no sé exactamente a qué altura venía, pero supongamos que venía por aquí, ¿vale? Establecía una zona de acción inmediata, ¿vale? Es decir, si estabas por aquí era acción urgente, si estabas por aquí era acción, pero no tan urgente, y en definitiva tenías que bajar siempre aquí abajo, ¿vale? Y luego también cambiaron este quiebro o este quiebro, considerando que era poco creíble pensar en probabilidades inferiores a 10 a la menos 6. En el sector nuclear, por ejemplo, la fusión de un reactor nuclear lleva asociada una probabilidad de 10 a la menos 7. Para presas, que era para lo que estaban pensados estos criterios, son criterios fijados por administraciones norteamericanas. Sé que Holanda también tiene algunos criterios y creo que en Italia he visto experiencias también para túneles, para accidentes con mercancías peligrosas en túneles de carretera. Y no son universales, ya te digo, que pueden cambiar en función de que sean para túneles, sean para presas. Sí que como un criterio universal es que para una persona permanentemente expuesta, para un ciudadano permanentemente expuesto a un riesgo, hay una discusión de si la probabilidad debería ser 10 a la menos 3 anual o 10 a la menos 4. ¿Vale? O sea, aquí debería haber como un límite, de forma que esta zona, que es aceptable si la miras desde esta curva, realmente no es aceptable. Como que ninguna persona debería estar sometida por una infraestructura, ojo, por una infraestructura creada por el hombre, a una probabilidad de 1 a la menos 4. Otra cosa son eventos naturales, ¿vale? Pero derivado del fallo de una infraestructura construida por el hombre, no debería tolerarse una probabilidad superior a 10 a la menos 4 para una persona aislada. Obviamente eso nos lleva, lo extendieron hasta 10 y luego lo bajan por ahí. Perfecto, Luis, muchas gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Les recuerdo que este viernes recibirán la grabación con todas las recomendaciones que se han dado. Y nada, les esperamos el próximo miércoles en otro de nuestros webinars. Gracias, Luis, y que tengan un buen día todos. Hasta luego. Gracias.